mañana de la Epifanía, porque sabemos, estamos todavía en Navidad en nuestra iglesia y terminamos el lunes con el bautismo de Jesús. Entonces y entramos al tiempo ordinario. Pero antes de reflexionar el Evangelio y pues pedirle a Dios que nos permita decir alguna palabra que nos ayude a seguir creciendo en nuestra relación con Dios, quisiera hacer un comentario de lo que mencionó la señora Sonia Villarreal sobre Conchita Cabrera. Todos los que conocen a Conchita Cabrera saben que fue cofundadora de los Misioneros del Espíritu Santo con el padre Félix de Jesús. Entonces, este comentario que ella hizo de que se graba esa frase, Jesús Salvador de los hombres en su pecho, ella también y el padre son contemporáneos de nuestro fundador, el obispo Silviano Carrillo Cárdenas, que fundó a las Siervas de Jesús Sacramentado, la congregación a la que pertenezco yo, una congregación dedicada a la enseñanza y sobre todo y primeramente a la adoración de Jesús en el Santísimo Sacramento y darlo a conocer, decirle a todo mundo que está vivo en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, muy interesante porque sí, era propio de los tiempos que parte de la penitencia, flagelarse o hacer penitencias físicamente, ¿verdad? Para enseñarnos a renunciar a nuestros deseos, nuestro placer, nuestro estar bien. Y la creencia, pues, ¿verdad? De que eso te acercaba a Dios. Entonces, esas penitencias ya en muchos lugares no se hacen, ¿verdad? Pero lógicamente ya esto lo hizo por amor a Jesús. Hay un canto incluso de unos misioneros del Espíritu Santo cuando eran seminaristas y así lo van a encontrar. Jesús, Salvador de los hombres. Y es muy hermoso y cantan esa frase, tu nombre grabado en mi pecho. Pero yo quiero aquí conectarlo a lo que todos nosotros tenemos que hacer lo mismo espiritualmente, ¿verdad? Jesús, tenemos que grabar su imagen en nuestra alma, grabarla, marcarla, que no se borre, ¿verdad? Y hay una meditación hermosísima. Los misioneros del Espíritu Santo, si conocen a alguien de esta congregación, tienen sacerdotes, hermanas, laicos, son enamorados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esta obra de grabar la imagen de Jesús en nuestra alma. Y aquí hay una explicación muy hermosa que dice que esta imagen de Jesús en el alma de cada uno de nosotros se va reproduciendo, se va grabando de la misma forma que lo hizo en nuestra Madre Santísima, porque es el Espíritu Santo que viene a ella, que como dice el Evangelio, ¿verdad? La visita, pero entra a ella. Y entonces el que nace de ella es santo, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces la impregna, la llena de Dios. Y es el Espíritu Santo el que hace esta obra también en nuestra alma. Entonces, pues ese nada más un detallito que quise compartir porque sí, definitivamente es muy hermoso, ¿verdad? Lo que ella tuvo el valor de hacer exteriormente, pero como dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad? No nada más lo exterior de que María pues era su madre que le dio a luz, pero que lo había concebido también en su alma. Y lo mismo, pues lo quiso Conchita Cabrera, ¿verdad? Porque, pues su ejemplo ha llevado a muchos también a amar a Dios de la misma manera. Entonces, los invito a que busquen su Biblia, su catecismo si lo tienen, ya lo hemos dicho antes. Si no tienen una copia del catecismo, todos invitados a comprar también una copia, que es un documento hermosísimo. Entonces, si lo quieren apuntar, es muy poco lo que podemos decir siempre aquí. Es para ustedes que lo sigan meditando, que sigan entrando en la escena, ¿verdad? Como muchos santos lo recomiendan, de meditar la palabra de Dios de tal forma que tú seas parte de lo que estás leyendo y que puedas ver qué dice, qué te dice, qué te hace decir, es decir, una vez que entras en oración, y qué te hace hacer, que te mueva a actuar, a cambiar, a convertirte, ¿verdad?
Entonces vamos a leer el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Entonces este es el Evangelio de mañana, dependiendo de la traducción que tengan de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver las palabras a veces más profundas que usan unas traducciones. Pero vamos a ver cuáles son las lecciones que nos deja, ¿verdad? La visita de estos Reyes Magos. Y después vamos a hacer una conexión también, lógicamente, pues a nuestras vidas personales, ¿verdad? En el área de cómo podemos seguir sanando esas heridas que muchos tenemos, que no nos dejan vivir en paz, que no nos dejan acercarnos a los demás, que no nos dejan ver a Dios como un Dios que nos ama, nos perdona, nos invita siempre a vivir en esa paz, ¿verdad? Entonces, vamos, le pido si me ayuda, ¿lo tiene? ¿Sí? Pero lo tengo en el teléfono, pero si quiere... Claro que sí. Entonces vamos a leer este texto. Les pido si tienen su Biblia, lo sigan, si no, escuchemos con atención. Del 1 al 12, ¿verdad? Ajá. Ya está marcado. Los libros de el libro de los orígenes de ¿esa es? Del 2. Del 2. Del 1 al 2. Okay. Del 1 hasta dónde es hasta Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Okay. ¿Sí? Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente, venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes, a los que enseñaba la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño. Y apenas lo encuentre, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Qué alegría más grande que había visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueño que no volvieran donde Herodes. Así que regresaron a su país por otro camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren, aquí tenemos, primeramente, ¿verdad? Quiero comentar que en el catecismo de la iglesia tenemos un solo número que habla de la Epifanía. La vez pasada, hace 2 semanas que vine, hablamos de la Navidad, ¿verdad? Han de recordar los que sintonizan el programa regularmente.
pero hoy había varios artículos que hablaban sobre la Navidad, pero en el catecismo tenemos uno nada más y es muy interesante ver que es casi explicación de este evangelio. Entonces, miren, tenemos aquí cómo empieza, ¿verdad? Jesús había nacido en Belén. Se cree, ¿verdad? Que quizás Jesús ya no estaba recién nacido, ¿verdad? En nuestros nacimientos lo ponemos ahí todo junto y mezclado, ¿verdad? Casi que la misma noche que nace Jesús ya tenemos ahí siempre los reyes, o primero que nace el bebé ya están ahí que nace Jesús, ahí están los reyes magos en el nacimiento, ¿verdad? Pero aquí, lógicamente, a veces dicen que por eso la continuación del Evangelio, cuando Herodes manda matar a los niños, ¿verdad? Manda matar a bebés recién nacidos hasta niños de 2 años. De 2 años, del primer día de nacidos a 2 años, porque es más o menos, ¿verdad? El tiempo que dieron los doctores de la ley, los sacerdotes, cuando los manda a llamar. Entonces, aquí Jesús ya había nacido en Belén. Estos magos que venían de Oriente, ¿verdad? Dice que preguntan llegando a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Aquí el catecismo, en esta fiesta de la Epifanía, que quiere decir la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, ¿verdad? Porque sabemos, él nace en Belén, él nace en esa región específica del mundo, ¿verdad? Pero sabemos lo que significa Israel, Jerusalén, que también es, lo sabemos, el pueblo de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios. Entonces aquí la Epifanía es muy importante, de estar Jesús escondido en ese lugar de Belén que se considera una ciudad pequeña, no muy importante, insignificante, ¿verdad? Que muchos explican el significado de la palabra Belén, ¿verdad? Que es casa de pan. Y sabemos pues la conexión directa a la Eucaristía, ¿verdad? Pero aquí, en cuanto a la importancia de las ciudades, una ciudad pequeña, sin importancia, sin mucho que sucedía, ¿verdad? Sin embargo, este es el lugar donde Dios elige que nazca su Hijo. Entonces, una vez más, la Epifanía es la fiesta de la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, como Hijo de Dios, como Salvador del mundo. Y precisamente por la visita de estos hombres importantes, ¿verdad? En ese tiempo, que eran los magos. Y sabemos que eran, pues, venidos, dice aquí, del oriente y venían a adorar a Dios, ¿verdad? Y estos magos sabemos que no eran del pueblo de Israel, eran paganos, y también así nos dice el catecismo en el número 528, si lo quieren leer más tarde también. Dice que eran representantes de las religiones paganas de pueblos vecinos. Y sin embargo vinieron buscando, siguiendo esa estrella, buscando al niño recién nacido, como dice aquí, como lo dicen ellos cuando llegan buscándolo, ¿verdad? Al rey de los judíos recién nacido. Ellos que eran paganos, ellos que eran de otras religiones, ellos que no conocían al Dios vivo que conocía el pueblo de Israel, vienen a buscarlo, vienen a adorarlo. Y sabemos que la adoración es solamente ofrecida a un Dios, ¿verdad? Entonces, no a cualquier persona. Entonces, es por eso que esta fiesta de la Epifanía tiene gran importancia. Entonces, aquí el Evangelio nos dice que van, que Herodes y todo el pueblo, ¿verdad? Toda Jerusalén. Bueno, esta traducción lo dice muy superficialmente, ¿verdad? Que los alborotó, es decir, los inquietó, es decir, los preocupó, ¿verdad? Porque ¿quién era el rey? Era Herodes. Entonces, lógicamente él era un rey muy injusto, un rey que hasta podemos leer, ¿verdad? Como
asesinaba a miembros de de su propia familia por todo lo que fuera ah, algún ataque o algún ah, amenaza a su poder, a su reinado, ¿verdad? Entonces, lógicamente, él cuando manda a hablar, dice el Evangelio, a esos sacerdotes que enseñaban la ley del pueblo, pues quería saber exactamente cuánto este niño había nacido, ¿verdad? Entonces, citan, aquí no dice, ¿verdad? Pero es el pasaje de Miqueas 5:2, que ahí mismo lo tiene el Evangelio, ¿verdad? En Miqueas, que sabemos es uno de los profetas menores, um, y, y dicen con precisión estos sacerdotes que enseñaban la ley, como lo dice el Evangelio, que el Mesías tenía que nacer de Belén, ¿verdad? En Belén de Judá. Y luego citan, ¿verdad? Esta cita de Miqueas, y dice, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante ver el siguiente versículo, como dice que Herodes llama en privado a los magos, ¿verdad? Y los quiere convencer, les quiere decir que pues le digan dónde está este niño, ¿no? Y les dice, vayan, encuéntrenlo y denme información de exactamente dónde está, ¿verdad? Y luego el Evangelio dice que él agrega esto, ¿verdad? Para que cuando lo encuentren me avisen, porque yo también iré a rendirle homenaje. Sabemos que no es verdad, ¿verdad? Lo primero aquí, como dice, los llama en privado, ¿verdad? Es decir, a escondidas, es decir, sin que nadie escuche, porque ella tenía planes de acabar con ese niño, ¿verdad? Y sabemos que esto es lo que hace que María y José huyan a Egipto con Jesús. Entonces aquí, donde dice que una vez que lo encuentren, pues llamarle para poderle ir a rendir homenaje, es decir, ir también a él adorarlo. Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Le pedimos a la gente que nos ayude, nos dé información para intentar hacer algo similar y tenemos otras intenciones, ¿verdad? Pero aquí sabemos que Herodes, pues era atentar contra su reinado, contra su poder, y es lo que él hace. Pero aquí sabemos el significado de la estrella. Fíjense en el comentario de la Biblia, y ustedes pueden leer en el de ustedes, ¿verdad? Dice que es imposible o inútil querer buscar alguna información en astronómica, ¿verdad? Que nos pueda precisar que hubo un cometa en el tiempo que indica que nació Jesús, ¿verdad? Que es esta estrella radiante que ellos iban siguiendo y que los iba guiando y que, como dice el Evangelio, se detuvo donde estaba el niño y su madre, ¿verdad? Para todos los que buscan explicaciones de que qué era y no quieren creer que la Biblia es como mucha gente lo llama, ¿verdad? Ignorantemente, un libro de ciencia ficción, o sea, un libro de cosas que no son ciertas. Entonces, tratando de buscar esa explicación, pero dicen que es pues imposible por las tablas antiguas de astronomía que existían en esos tiempos, ¿verdad? Pero aquí Mateo no se preocupa por eso. Él simplemente narra la historia de la Epifanía y aquí el catecismo nos indica, fíjense, con mucha certeza, referencias a otras citas bíblicas que nos indican qué significa esta estrella que ellos iban siguiendo. Y les doy las citas bíblicas si quieren leer. Es Números 24:17, Apocalipsis 22:16, donde esta estrella tiene una conexión directa
a Jesús, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Entonces aquí, continuando a leer, después del versículo 9, dice, pues después que los reyes, ¿verdad?, hablaron con el rey, siguen su camino, se pusieron en camino. Y dice, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces aquí la estrella, si ustedes buscan estas citas que les digo, ¿verdad? Muestra la luz mesiánica de la estrella de David. Saben ustedes que la religión judía la representan con una estrella, ¿verdad? Y aquí el libro del Números 24:17 y Apocalipsis 22:16, los dos textos hacen referencia a esta estrella. Dice, ustedes lo pueden leer, no voy a leer el texto completo, pero sintetizando. Números 24:17 dice, lo miraré, mas no de cerca, estrella de Jacob. Aquí estamos hablando de esa estrella que representa la que iba guiando a los magos, sí, pero al mismo Jesús. En Apocalipsis 26:16 dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Este es Jesús, ¿verdad? Hay muchas imágenes que describen parte de ese Dios que no podemos definir, de ese Dios que no podemos contener ni entender con nuestro limitado entendimiento y capacidad, ¿verdad? Las potencias del alma, como dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad? Para la gente que dice, ok, muéstrame las pruebas de que verdaderamente esto no es mentira. Entonces, ahí tienen la referencia. Sabemos que nuestra Santa Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes de lo que leemos, ¿verdad? Podemos, el sentido también de lo que estamos interpretando cuando leemos la Biblia. Si vemos un sentido literal, un sentido espiritual o moral o alegórico, algo que nos muestra a una verdad más grande, ¿verdad? Que son símbolos, guías, pautas que nos indican una verdad mayor, ¿verdad? O anagógico también, que va apuntando siempre hasta el fin, ¿verdad? O la vida después, la vida después de la vida aquí en la tierra. Entonces, se puede leer un texto con estos lentes, ¿verdad? Que son 5 y puedo decir quizás hasta más. Pero sobre todo para mí lo más importante y el consejo que yo doy, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, tenemos que tener un corazón humilde y un corazón abierto. Porque a veces, muchas veces lo hemos dicho ya, ¿verdad? Oh, llámese ese texto de memoria, y como que apagamos los oídos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero también los oídos del alma, porque ya pensamos que lo creemos todo y pues es una equivocación muy grande, ¿verdad? Entonces, sabemos que la Biblia es fuente de agua viva y a veces, pues, es duro o difícil aceptarlo, pero nosotros somos los ignorantes, ¿verdad? Que no entendemos lo que leemos y toda la riqueza de nuestra fe y la palabra de Dios. Entonces, los invito a que lean esos textos y reflexionen más sobre el significado de aquí, sobre todo esa estrella que iba guiando a los que sabemos que era la luz que venía definitivamente de luz, el que da luz a todo, que es Dios mismo, ¿verdad? Entonces aquí dice que la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Pues se detiene ante la presencia de una luz mayor, ¿verdad? Como dice la traducción de las apariciones a la Virgen de Guadalupe, que cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, que está bloqueando el sol, ¿verdad? Porque ella venía embarazada de ese
el sol verdadero, ¿verdad? Jesús dice que hasta hay un himno, ¿verdad? Que el sol se pone celoso porque Él es la estrella más brillante del cielo y sin embargo es bloqueado porque toda luz viene de Dios, toda luz viene de Dios, como dice Jesús en el Evangelio, que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, dice el Evangelio en el versículo 10, qué alegría más grande. Habían visto otra vez la estrella porque se les perdía y se les aparecía. Es interesante ver que cuando llegan con Herodes no ven la estrella. Por eso andan medios perdidos, ¿verdad? Llegan al pueblo, llegan a preguntar, asumiendo que ellos saben, que ellos conocen, que ya habían llegado al lugar. Ahí desaparece la estrella, ¿verdad? Es esa ausencia de Dios. Sin embargo, estando ahí, pero esa ausencia de cuando no queremos tenerlo en nuestra vida, cuando no queremos verlo, cuando pensamos que nuestro poder y lo que hemos logrado por nuestros esfuerzos es más grande que el mismo Dios, ¿verdad? Cuando el orgullo nos ciega y nos bloquea. Entonces, aquí la expresión que tiene esta Biblia, ¿verdad? Esta traducción latinoamericana que dice, qué alegría más grande. Pues definitivamente volver a ver la luz y ver que se detiene precisamente donde está al que iban buscando, al Hijo de Dios, al niño Dios. Entonces dice aquí el Evangelio en el versículo 11, al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Aquí no quiere decir que José estaba ausente, ¿verdad? Quizás estaba trabajando, quizás estaba ahí presente, pero el Evangelio solo hace mención de María, como indicando, ella es la que lo estaba cuidando, ¿verdad? Ella es la que estaba atenta a sus necesidades primarias como niño indefenso, inocente, que necesitaba, como lo dijimos en el programa de hace 2 semanas, que necesitaba todo, ¿verdad? El cariño, que le cambiara esos pañales, que le diera pecho, ¿verdad? Que lo alimentara, que lo arropara, que lo abrazara, como todo bebé, como todos nosotros al nacer de nuestras madres, ¿verdad? Um, entonces algo aquí muy interesante, fíjense, habla de esa adoración que todos estamos llamados a ofrecerle a Dios. Dice, se arrodillaron. Volvemos aquí a lo que dice el catecismo, ¿verdad? Que ellos eran representantes de religiones paganas. Sin embargo, llegan y se arrodillan, que es un gesto, nos dice la liturgia, ¿verdad? El misal romano, de esos gestos que hacemos en la misa, de pararnos, de ponernos de pie, de ponernos de pie, de ponernos de rodillas, de sentarnos, porque esos gestos indican algo, a lo que estamos escuchando, a lo que estamos presenciando. Nos ponemos de rodillas en la misa, fíjense, a la hora de la consagración, el momento más sublime, cuando Dios está presente, cuando el sacerdote implora, hace la petición, la adoración, abre sus manos y pide al Espíritu Santo que descienda sobre el pan y el vino, ¿verdad? Nos ponemos de rodillas como pueblo, listos a presenciar el milagro que pasa, que es parte del único sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz, ¿verdad? Entonces estos magos llegan y se ponen de rodillas, siendo paganos, y lo adoran, dice el Evangelio, y le adoran. Entonces aquí una invitación para todos nosotros, de nuevamente nosotros que tenemos a Jesús vivo en la Eucaristía, tenemos que venir, ponernos de rodillas, adorarle, ¿verdad? Ponernos de rodillas, adorarle. Y a veces, tristemente, pues nos podemos preguntar, ¿qué es lo que yo adoro? ¿A qué es a lo que yo me pongo de rodillas? ¿Ante qué yo me pongo de rodillas, verdad? Que es una persona, quizás, que está abusando de mí, me manipula, me pongo de rodillas ante él, ante ella, y la adoro, y creo que es mi Dios, o es el dinero, o es el trabajo, o es la pornografía, o es los videojuegos, o es la comida, o qué.
Cada quien tenemos que buscar ante qué nos estamos poniendo de rodillas en nuestra vida, ¿verdad? Y qué es lo que estamos adorando. Porque cualquier otra cosa que sea nuestro Dios, ¿verdad? Nos está trayendo esa miseria y ese vacío y, y esa soledad, esa falta de plenitud, ¿verdad? Y solo al ir al Dios verdadero, como le hicieron los magos, uh, y ponernos de rodillas y adorarlo, nuestra vida va a empezar a cambiar. Nuestra vida va a empezar a cambiar, ¿verdad? Entonces aquí dice que abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Aquí es muy interesante porque miren, abren sus cofres. Es una expresión que nos invita a nosotros a qué? Abrir el corazón, ¿verdad? Al llegar a Jesús, al ponernos de rodillas, adorarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir el cofre, abrir el corazón, abrir el alma, abrir todo lo que traemos, ¿verdad? Les decía ayer a los niños, hay veces que pensamos y nos enojamos con Dios porque pensamos que Él no entiende, pensamos que, pues, si tú eres todopoderoso y eres bueno, ¿por qué mi hijo murió? ¿Por qué mi papá murió? ¿Por qué mi mamá se está muriendo en México? No puedo ir a verla porque no tengo documentos, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué tengo tanto problema con mi esposo, mi esposa, mis hijos? Dios no es un Dios manipulador. Dios nos dio libertad para elegir, para hacer decisiones, nos dio facultades, nos dio inteligencia, nos dio conocimiento, nos dio voluntad para nosotros hacer nuestras decisiones. Él tiene poder de actuar en la historia y actúa diariamente y hace milagros diariamente, pero es un caballero, como diría tanta gente, ¿verdad? Es un Dios que es amor, que respeta y espera. Entonces, aquí abrieron sus cofres, es abrir el corazón una vez que venimos a la adoración, que venimos ante Dios. ¿Y qué le ofrecieron? Le ofrecen a Dios regalos, oro, incienso y mirra. Sabemos que estos tres regalos, pues los niños dirán, qué cosas tan raras, ¿no? Lo que ahorita es todavía muy, muy valioso, lógicamente, es el oro, ¿verdad? Pero todo lo demás, lógicamente, estas tres cosas indican algo. Oro se le ofrece porque es el rey. El oro lo usaban lógicamente los reyes en sus palacios, sus coronas de oro, ¿verdad? Aquí ellos están reconociendo y gritándole al mundo que en esta fiesta de la Epifanía que Jesús es el Rey de Reyes. Y luego le ofrecen incienso. Incienso reconociendo que es verdadero Dios. Es incienso que se ofrecía y se ofrece solo a Dios en el altar, por ejemplo, hoy en nuestros días, ¿verdad? En la celebración de la misa. Y mirra, reconociendo que es un Dios que es humano, un Dios que se encarna, un Dios que se hace hombre por amor a ti y amor a mí. Entonces, esto es lo que representan esos tres regalos que manifiestan quién es Jesús. Por eso la Epifanía es la fiesta de la manifestación de Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, como Salvador del mundo. Y ahí están esos tres regalos que indican y recalcan la identidad de Jesús. ¿Quién era? Totalmente humano, totalmente divino, totalmente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Luego el último versículo, fíjense, el 12, habla dice, se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino, que es muy interesante porque desde aquí voy a pues brincar directamente a las lecciones que nos dan las enseñanzas que nos dan los magos, ¿verdad? Porque sencillamente se les avisa en sueños, se entiende que es un aviso quizás de un ángel, definitivamente de Dios, ¿verdad? Que no regresen al rey.
y vayan por otro camino a sus hogares, a de donde vinieron, ¿verdad? Aquí es muy hermoso ver que una de las lecciones que nos dan estos magos es al, al regresar a su casa por otro camino, pues que nosotros no podemos ser los mismos una vez que nos encontramos con Jesús, ¿verdad? Ah, Nos cambia ese encuentro, nos cambia, nos exige una conversión, nos exige otra cosa, ¿verdad? Y lógicamente nos impulsa a hacer eso porque el encuentro de Jesús, al encontrarnos con Él, nos sentimos aceptados, nos sentimos amados, nos sentimos que Él es el que nos sana, nos transforma, ¿verdad? Entonces, aquí 5 cositas que podemos aprender de estos magos que está aquí en este evangelio. Pues lo primero, poner atención a los signos que Dios nos manda. Los reyes estaban atentos, los magos estaban atentos a esa estrella que vieron, ¿verdad? Porque también nos dice la tradición que eran astrónomos, o sea, tenían sus telescopios quizás antiguos, ¿verdad? Y ahí vieron la estrella. Entonces, nosotros invitados a poner atención a los signos que Dios les da. Mucha gente es muy, pide constantemente a Dios, dame una señal, quiero que pase esto. Casi que esas, ¿cómo se dice? En la televisión cuando pasan la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Casi que se les aparezca una rosa caída del cielo con estrellitas y música. Entonces, a veces pedimos cosas muy, pues no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque Dios nos da tantas muestras, tantas señales, tantos signos de su amor y su misericordia, que pues tenemos que abrir los ojos no nada más del cuerpo, sino del alma, para poder ver cómo Dios nos manda esos signos, esas señales, esas esperanza, ¿verdad? Signos de esperanza en la vida, para poder nosotros hacer lo que tenemos que hacer, seguir el camino que tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces, la misma Biblia, ¿verdad? Nosotros lo recitamos en la liturgia de las horas. No pediré otra señal a mi Dios, no lo ofenderé pidiéndole otra señal, porque me ha dado suficientes. Y si no tienes una respuesta a tu vida difícil, a una situación, la respuesta está fácil. Vete a poner de rodillas ante Jesús y adóralo, así también como lo hicieron los magos. Y ahí vas a encontrar la respuesta de Dios. Dios que no usa palabras, pero sabes exactamente lo que te está pidiendo, ¿verdad? Entonces, si tienes el valor de venir, hincarte, humillarte y pedirle su ayuda y dejarlo que Él guíe tu vida. La segunda lección que podemos aprender de los magos, ¿verdad? Tú me dices si tenemos que identificar. En el ministerio de Kairos, Caí Metanoia, aprendí. Aquí hay un grupo en la iglesia de la misión de, de aquí de Bakersfield, ¿verdad? Ellos tienen en su retiro, en su encuentro tienen una presentación, y el actuar, el encuentro con Dios te debe llevar a que actúes, a que cambies, y ellos le llaman accionar. No sé si existe la palabra, pero es sencilla y es fascinante, ¿verdad? Porque aquí los magos nos enseñan a accionar, a actuar, a no quedarte parado, a no quedarte entumido. Una vez que sabes las verdades de tu fe, una vez que sabes lo que Dios te está pidiendo, no podemos ser hipócritas y nada más pararnos en la iglesia, listos a irnos a la línea, y que a veces hasta la familia se enoja, ¿verdad? De ver que la situación en la familia, en la casa está tremenda, y nosotros poniendo una cara en la iglesia, ¿verdad? Como dicen, salvando pues esa imagen hueca que queremos que otros la tengan de nosotros, ¿verdad? Cuando sabemos que eso no es importante,
porque Dios conoce nuestro corazón y nuestro interior, ¿verdad? La gente va a hablar, siempre va a hablar, no importa, no importa lo que seamos, lo que hagamos, lo que pase, la gente de todos modos habla y critica, ¿verdad? Pero aquí los magos nos invitan a, a decir no a la flojera, al miedo, a los malos hábitos, que es lo que nos paraliza muchas veces, ¿verdad? Sabemos que la flojera es uno de los pecados, los 7 pecados capitales, y el miedo, lógicamente, pues es una ignorancia, ¿verdad? Que hay miedos válidos, lógicamente, que nos impulsan a actuar y a defendernos y a sobrevivir, ¿verdad? Es parte de cómo Dios nos ha hecho. Pero un miedo extremo que te paralice, ¿verdad? Pues ya necesitamos rezar, hacer algo más, o sencillamente porque amamos nuestros malos hábitos y la vida fácil, ¿verdad? No actuamos, no nos ponemos en acción, no empezamos un camino espiritual, no empezamos a ir a misa todos los días, no empezamos a buscar ayuda con un consejero, con alguien una ayuda profesional que nos pueda ayudar a salir de una adicción, por ejemplo, ¿verdad? Los Reyes Magos nos invitan en esta fiesta de la Epifanía a actuar, a no quedarnos paralizados, a emprender ese camino como lo hicieron ellos, ¿verdad? Los dibujan y ponen figuritas en camellos, en caballos, pues como hayan llegado, si llegaron en burro, en pie o como haya sido, ¿verdad? Pero se pusieron en camino. Y es la segunda, ¿verdad? Lección que podemos aprender de ellos. Y Santa Teresa de Ávila diría, ¿verdad? En el camino espiritual, cuando tú paras, vas para abajo. Porque el camino en tu vida espiritual, en nuestra vida espiritual, siempre tenemos que estarnos moviendo. Y Dios quiera que sea para mejorar, ¿verdad? Para crecer en el amor a Él y a nuestros hermanos. La tercera lección es ser conscientes que una vez que emprendes tu camino de búsqueda a Dios o tu camino con Dios, ¿verdad? Vas a encontrar obstáculos, así como los encontraron ellos al llegar a Herodes, ¿verdad? Que los metió a una audiencia privada, en lo secreto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Que tuvieron que quedarse en otro lugar, dejando la comunidad del lugar donde estaban, ¿verdad? Para poder llegar hasta donde estaba el niño, hasta donde los guiaba la estrella. Entonces, la Biblia misma, la palabra de Dios nos dice, si te has decidido a seguir al Señor, prepárate para la prueba, ¿verdad? Porque Dios, Jesús mismo, no promete una vida fácil, ¿verdad? Él promete y lo dice el Evangelio, estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Nos promete su presencia maravillosa, su presencia real en la Eucaristía, día a día, que nos nutre, nos fortalece, nos ayuda a llegar hasta el encuentro con Él, ¿verdad? Pero nunca dijo no van a tener problemas, porque Él es el maestro de maestros y Él puso su ejemplo y fíjense la vida de Jesús. Entonces nuestra vida, le decía el otro día a una persona, pues las dificultades y el sufrimiento es señal de que vamos por buen camino. Vamos a identificar la estación y continuamos. KCHJ, Delano Bakerfield, El Gallito, 1010 y 93.7, con la música más mexicana. El Gallito, la que toca éxitos. Gracias. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que a veces no queremos tener ningún problema en la vida y sabemos que eso no es posible. Sabemos que eso no es posible. Estamos invitados a unir nuestros sufrimientos, que es el mensaje del libro de Job, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Unir nuestros sufrimientos a los de Dios, a los de Jesús. Traerlos a los pies del altar, traerlos ante la presencia de Dios para que sean transformados, ¿verdad? Como dicen los santos, engalanados con las joyas de la aceptación, ¿verdad? Todas esas penas, todas esas cosas difíciles que Dios permite para purificar nuestra alma, para acercarnos más a Él, ¿verdad?
Y tenemos dos opciones, como dicen en inglés, to make you bitter or better, para hacerte mejor o amargarte más, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo las tomes, ¿verdad? Entonces siempre es traerlas a Dios. Pero aquí es estar conscientes de eso. A veces la gente piensa, ya fue al retiro, o ya me hice católico, o ya voy a misa los domingos, ya estuvo, no tengo por qué tener problemas. O acabo de ir a rezar, acabo de hacer la novena, acabo de ofrecer lo que sea. Y piensan que pues Dios les debe de dar cosas solo buenas porque ellos ya rezaron o porque ellos ya fueron a misa. Y pues no, sabemos que no es así, ¿verdad? Y cuando nuestra fe es muy débil, es lo que creemos, es lo que esperamos. Pero Dios es tan hermoso que nos conoce dónde estamos y nos sigue ayudando a crecer, a madurar esa fe, ¿verdad? Entonces miren, la siguiente lección, la cuarta lección de los magos es venir a Jesús. Que ya lo dijimos, venir a Jesús, ponernos de rodillas, adorarlo, traerle regalos. Pero aquí la invitación de los reyes no es a traerles obras, no es a traerle cualquier cosa, ¿verdad? Como a veces nos dicen a nosotras las hermanas, ¿por qué entraste al convento? Que no hubo ninguno que te pusiera atención o que no encontraste nada mejor que hacer. Pues a Dios no se le dan las obras. Al convento o al seminario no se entra porque no encontramos pareja. No. Se entra porque queremos darle a Dios lo mejor, que es nuestra vida, nuestros mejores años. No se entra cuando ya no puedo caminar, cuando ya no tengo quien cuide de mí, cuando ya tengo artritis y achaques de todos. Se entra cuando estás joven, cuando tienes la energía para servirlo y entregarle todo, ¿verdad? Y lo mismo aquí, a Dios le tenemos que dar un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? No sobras, no cualquier cosa, ¿verdad? No 5 minutos de nuestro tiempo. Tenemos que entregarle lo mejor de nosotros. ¿Cómo decía el Evangelio? Abrieron sus cofres y le dieron sus regalos. Es abrir el corazón y dar el regalo de ti mismo a Dios, ¿verdad? Le pertenecemos, Él nos hizo, sin Él no pudiéramos existir. Sin embargo, Él espera pacientemente que uno lo entienda y nuevamente vuelva a Él. Y como decía ese canto que pusimos al principio, ¿verdad? Que queremos ser de Dios, que queremos pertenecerle. Entonces, es el mejor regalo que le podemos hacer a Dios, nosotros mismos, ¿verdad? Y el último regalo, como lo decíamos ya al principio, ¿verdad? Es el versículo que cierra el Evangelio, que los magos regresaron a su casa por otro camino. Dice el obispo Fulton Sheen, que fue muy famoso aquí en Estados Unidos y hay muchísimas enseñanzas de él en el internet, ¿verdad? Dice muy majestuosamente, muy hermosamente, ¿verdad? Dice, por supuesto que no regresaron por el mismo camino, porque nadie que viene a Jesús se regresa o vuelve a la misma vida o se queda igual, ¿verdad? Aunque parezca que no, por ejemplo, ustedes, papás, cuando llevan a sus hijos, ¿por qué no? Lo diré, a huevo o a fuerzas o casi con, uh, con amenazas a sus hijos a la misa, ¿verdad? A veces parece que no hay fruto, ¿verdad? O nosotros en la escuela con los niños, parece que nos ignoran cuando les hablamos. Pero yo ayer les dije a los muchachos, hicimos una presentación y les dije, aunque ustedes tengan su cabeza en la mesa, aunque parezca que les incomoda lo que dicen, lo que decimos, sé que están escuchando. Y sé que lo que están escuchando y viviendo les va a servir de algo. Entonces es plantar semillas, ¿verdad? Plantar semillas porque cuando vamos a misa, ese gran misterio, ese milagro que pasa de ahí, no nos deja iguales, nos va transformando y nos transforma según nuestra fe, que es la llave en el Evangelio, ¿verdad? ¿Quién recibía los milagros?
los que tenían fe. Entonces sigue siendo actual hasta este momento. Recibes, como dice Jesús, vete en paz y que se haga según tu fe. Vete en paz y tu fe te ha salvado. Vete en paz siempre. La fe, la fe, la fe, ¿verdad? Entonces, aquí podemos nosotros pensar en muchas cosas en nuestra vida. Tenemos unos cuantos minutos y quisiera mencionar, ayer con los niños nosotros hacemos en la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe cada viernes primero del mes, viernes familiares, que son como unos mini retiros. Y es un espacio para los papás que sigan creciendo en su vida familiar. Siempre es un tema de vida familiar, de tanta necesidad que hay, lógicamente. Nosotros maestros no podemos ser efectivos. Yo como directora no puedo tener ningún impacto en los niños si todo no empieza en la casa, en el hogar, ¿verdad? Nos podemos poner de cabeza y no vamos a poder ayudar a los niños si no ayudamos al papá y a la mamá, que es de donde le viene todo a los niños, ¿verdad? Entonces aquí, agarrándonos de este último versículo del Evangelio, de ese encuentro con Jesús, que no nos deja iguales, ¿verdad? Quiero hablar de poquito sobre lo que podemos hacer en nuestros hogares, ¿verdad? Lógicamente todos estamos llamados a buscar, a propiciar ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Entonces, sabemos aquí, si yo le pregunto a un papá, a ver, aquí tenemos al señor Alex, que es papá, padre de familia, ¿verdad? Nosotros, ¿tienes hijos? Somos, a lo mejor, yo, madre espiritual, Cruz, padre espiritual, a lo mejor, si le ha hablado a alguien de Dios, es ya plantar la semilla y ser madres, padres de otra forma, ¿verdad? Pero Abby, la señora Abby es mamá de unos hijos hermosos. Entonces ellos, si yo les pregunto aquí, ¿qué significa para ustedes ser papá? Me van a decir, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir? Es una tarea difícil, podríamos decir, pero al mismo tiempo es un don maravilloso que Dios nos ha hecho. Yo siempre he dicho y les digo a mis hijos, los hijos son el reflejo de los padres. Y si en casa nos le inculcamos el amor de Dios y como padres no hacemos la primer tarea que nos toca, amar a Dios, manifestándolo a los hijos, porque de nada sirve que les queramos imponer cuando el amor se demuestra, el amor se da. Así es, gracias. Es casi el resumen de lo que voy a decir ahorita, pero usted lo aprendió en la vida diaria. Gracias. Señor Alex, ¿qué nos puede decir de su experiencia de ser padre? Bueno, yo para mí, mi alegría, mi gozo es cuando ya el hijo mayor viene a decirle a uno ya con sus propias palabras, ya no como un niño que quizá está un poquito confundido, viene a decirle, te amo, papá. Qué hermoso, qué hermoso. Y precisamente regresan a decirle porque usted les demostró que lo amaban cuando era pequeño, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces aquí, miren, podemos leer y leer la Biblia desde el principio hasta el final. Sabemos que la Biblia se resume en una sola palabra, amor. Sabemos que toda la raíz de toda herida, la raíz de todo sufrimiento es la falta de amor. Aquí, cuando un niño está pequeño, o sea, la gran responsabilidad que tienen los papás y nosotros maestros en la escuela, que tenemos los papás, ¿verdad? Nos eligen las diferentes escuelas para estar con sus hijos y seguir esa misión que Dios les ha dado a ellos, primeramente de educar a sus hijos. Pero la gran responsabilidad de un padre, miren, un ser humano lógicamente creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, qué complejos somos, ¿verdad? Pero un niño al nacer, incluso después de que se da, lógicamente,
después del encuentro de amor entre la pareja, un hombre y una mujer, ¿verdad? Que se da la inseminación, ¿verdad? Que se da la concepción, perdón, ah, empieza ese niño, ese ser humano, una célula, dos células y se empieza a multiplicar. Es hermosísimo, ¿verdad? Y luego se implanta en el vientre de la madre y de ahí empieza a crecer, se empiezan a distinguir los diferentes células, órganos, sistemas, empieza a latir el corazón pequeñito, ¿verdad? Y somos una maravilla, que lo tomamos todo de esa madre, ¿verdad? Todo. Las células que hasta ahorita hay células mías corriendo por la sangre de mi mamá, ¿verdad? Y sus hijos corriendo por la sangre o sea, esas células se quedan en el cuerpo de la madre y nosotros hijos tenemos células de esa madre que nos llevó en su vientre por 9 meses, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo que experimentaba la mamá cuando estaba embarazada, ¿verdad? Alegrías, tristezas o quizás pensamientos de abortar a ese bebé, pleitos con el esposo, lo que haya sido, todo lo sentía y le afectaba a ese nuevo ser humano, ¿verdad? Entonces, aquí una vez que nacemos, ¿verdad? Ya vamos marcados desde ahí con no nada más el DNA, que es toda la información del papá, toditita, ¿verdad? No nada más que saqué los ojos, que saqué el brazo, que saqué el dedo chato, que el pelo chino, que los ojos verdes, no, todo, lo que se ve y lo que no se ve. Es maravilloso estudiar genética, ¿verdad? Y llevamos todo lo del papá, 100%, todo la mamá, 100%, ¿verdad? Y pues se da esa combinación y es ahí cuando se deciden las características, ¿verdad? De cómo vamos a hacer al nacer. Pero una vez que nacemos, esa relación con la mamá y el papá, yo les pregunté qué significa para ellos ser madre, ser padre, y lo pueden sintetizar en una simple expresión. Pero lo que significa ser padre y madre, ¿verdad? Al nacer un bebé necesita estar apegado a una persona, necesita el contacto de la piel, necesita que lo toquen con amor, necesita el calor, ¿verdad? Necesita seguridad, necesita sentir que pertenece, necesita afirmación para poder crecer con confianza, con saber quién es, ¿verdad? Tener sentido de pertenencia, de sentir que pertenece a un lugar, a una familia, a esta raza humana, a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todo se va poniendo desde que somos pequeños, desde el día primero en el vientre de nuestra mamá, ¿verdad? Las condiciones nos van marcando de quiénes somos y qué vamos a hacer en el futuro. Al principio, los primeros años son importantísimos, importantísimos. Cuando llega la adolescencia, ¿verdad? Todo lo que nos dio nuestra mamá, nuestro papá en los primeros años de vida, ya tenemos capacidad para relacionarnos, ya tenemos y vamos aprendiendo cómo controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestros deseos y por lo tanto sabernos dar en el servicio a los demás. Y ya de ahí, lógicamente, hacemos una decisión para tener una vocación en la vida. Pero es tan importante lo que vivimos con nuestros papás, que lo dijo la señora Abby, ¿verdad? Si ella no le enseña a sus hijos a amar a Dios, si no lo ven en ella, que Dios es el más importante antes que todas las cosas, sus hijos no lo van a aprender, ¿verdad? Porque aquí la relación de una madre, fíjense, nos dicen los psicólogos, ¿verdad? Que es la relación de una madre entre el hijo es la más cercana a la relación de Dios y nosotros los hombres, ¿verdad? Y en la forma que nuestros padres oran y se relacionan con Dios, es muy probable que la forma que nosotros vamos a entender y relacionarnos con Dios. Entonces,
Muchas veces nosotros tenemos muchas cosas que nos duelen. Ayer les preguntaba a los niños, a ver, piensa en tu mamá. Invitamos a los papás, muchos papás fueron, y les decíamos a los niños, piensa en tu mamá. Hacían unos así una cara, ¿cómo que nos vas a hablar de nuestra mamá y de nuestro papá? Ya ni la haces, sister, ¿no? Ah, pero le dije, sí, vamos a hablar de su papá, de su mamá, de sus hermanos y hermanas. Porque aquí así está la cosa. Nuestra relación con nuestra madre, todo lo que vivimos, todas las bendiciones que tuvimos y todos los momentos difíciles, puede ser lo que me esté ahorita afectando en mi vida, de no poder tener un matrimonio feliz, de no poder relacionarme con Dios, de no poder confiar en Dios, de no verme yo que valgo, que soy hermoso, que Dios me hizo a su imagen y semejanza, que valgo algo, ¿verdad? Si no lo recibí de mi madre. Fíjense nomás. Ahorita la gran crisis que tenemos con nuestros hijos que piensan que, pues me lo enseñaron en la escuela, que yo puedo decidir si soy niña, de todos modos puedo ser niño, si soy niño yo puedo ser niña, o puedo meterme con hombres y mujeres, o puedo casarme hasta con un perro. No, ¿verdad? Aquí vamos otra vez a las bases, que la identidad, como lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que Dios le da autoridad a Adán y al hombre. En todos los libros del Antiguo Testamento lo vemos. El papá es el que da la identidad, porque las palabras de un padre cortan profundo, profundo en la mentalidad, en el ser de una nueva vida, ¿verdad? Lo dice también la Biblia en muchos lugares, esa autoridad del papá, y tanto es su poder del papá, ¿verdad? Sus semillas, lógicamente, que son plantadas profundamente, que le van dando la identidad de ese niño. Ahorita tenemos tantas familias sin papás, la mamá siempre trabajando, los niños crecen solos, las mamás solteras, etcétera, etcétera, papás solteros, niños creciendo con abuelitos, y estamos viendo toda esta confusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos falta recibir eso de los padres, que sean verdaderamente que quienes Dios los ha llamado a ser, ¿verdad? Entonces, la autoridad, fíjense, del papá. Y lógicamente, pues, si no tenemos esa figura femenina, esa figura masculina, positivas, fuertes, esos modelos de vida, crecemos muy débiles, sin saber quién somos, confundidos, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, aquí la invitación es ustedes pueden escribir en un papelito. Yo ayer les decía a los niños, vamos a escribir en un papelito mamá y escribir 3 palabras que describen a nuestra madre. En otro podemos escribir papá y escribir 3 palabras que describen a nuestro padre, vivo o difunto. Porque hay muchas personas que ya no están en este mundo y sin embargo parece que no lo han dejado, porque no los hemos perdonado, no le hemos entregado todo a Dios y nos sigue afectando esa relación, eso que vivimos con ellos, esas heridas que nos hicieron, ese abuso que nos hicieron, etcétera, etcétera. Y por lo tanto esa persona, si ya murió, no puede descansar porque yo no la perdono. Y yo no puedo ser feliz porque yo no la perdono. Entonces, la importancia de la sanación en nuestra vida. Mucha gente se siente ofendida cuando uno habla y dice, vamos a hablar de sanación, porque eso implica que yo estoy diciendo, tú estás enfermo, o necesitas ayuda, o necesitas un psicólogo. Pero todos vamos heridos. Todos vamos heridos en necesidad de Dios. ¿Verdad? Todos. Todos. Absolutamente todos. ¿Verdad? Yo ayer les decía a los niños, yo tengo muchas heridas de cuando era chica, ¿verdad? Y tengo muchas heridas de ahora que soy religiosa y tengo que seguir viniendo a Dios para poder perdonarme a mí misma y acercarme a Él, ¿verdad? Y perdonar a los demás y seguir en esa conversión constante. Entonces, miren, les decía a los niños, esas 3 palabras. Y
hermanos, porque aquí podemos hacer un programa completo de sanación de heridas de hermanos, ¿verdad? Ah, nunca acabaríamos. Yo les digo, tengo 10 hermanos, imagínense todo el tiempo que me va a tomar hacerlo. Pero hermanos, ¿verdad? En general, a ver, puedes describir, aunque sea una palabra por cada hermano, porque ahorita que estamos viendo, hasta abuso psicológico, emocional, físico, pero hasta sexual, de papás biológicos a sus propios hijos. No, no ahorita diría mi mamá, hija, siempre ha existido, ¿no? O sea, ¿por qué hacernos ciegos y por qué hacernos que, ay, no lo digas? Si existe en todos lados y existe diariamente, y como dice el dicho, ¿verdad? Hasta las mejores familias. Entonces, es escribir esas 3 palabras, ¿verdad? Y venir a la oración, traerlo ante Dios. Ayer los niños lo dejaron en la cruz y estaba un niño golpeando con un martillo, ¿verdad? Como ese representar, clavo todo en la cruz, lo dejo todo en la cruz, porque es Dios el que me entiende, es Dios el que me puede ayudar a sanar, es Dios el que me puede ayudar a cambiar, a mejorar, ¿verdad? Entonces, siempre en un ambiente de oración, y aquí sabemos que el Espíritu Santo es el que lo va a hacer todo. Yo les decía a los papás que estaban ahí porque esperan a lo mejor, ¿verdad? A veces algo fantástico como presentación. No, aquí el trabajo lo hace Dios, ¿verdad? Lo hace Dios. Aquí como en el programa del radio. Nosotros podemos hablar como pericos, pero nosotros somos instrumentos. Dios hace el trabajo y Dios hace el milagro, ¿verdad? Entonces es seguir orando de que tú abras el corazón. Esas 3 palabras, fíjate, ayer yo junté todo en una charola y lo puse en una bolsita y lo puse atrás del sagrario. Les dije a los niños y a los papás, se lo vamos a llevar a Jesús. Una vez dejado en la cruz, se lo vamos a llevar a Jesús, donde está viva la Eucaristía, que siga trabajando en nuestros corazones. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en nuestra familia, pero también le pedimos, le suplicamos que sane a nuestras familias, que sane a nuestros niños. Esas 3 palabras que ustedes hacen el ejercicio, que los estoy invitando a hacer, pueden ver que a veces odiamos esa descripción que tenemos de mamá y de papá y de los hermanos, pero nos describen a nosotros también. Nos describen a nosotros también porque lo dijo usted, señora Abby. Los niños beben en la casa lo que somos nosotros los padres. Yo voy a un salón en la escuela y veo que los niños se parecen a su maestro. ¿Por qué? Porque están 6, 7 horas con ellos al día. O sea, los van moldeando. ¿Y qué responsabilidad tan grande? No estamos trabajando con un pedazo de papel, con un pedazo de fierro, como en todos otros talleres. Estamos trabajando con seres humanos, con almas inmortales, ¿verdad? Una gran responsabilidad. Y ustedes, papás, su misión es llevar a sus hijos al cielo. Su responsabilidad desde el día primero en que nace su hijo, desde el momento en que es concebido, ustedes ya, Dios les ha dado la responsabilidad, ¿verdad? Claro, yo entiendo, una responsabilidad muy grande, proveer por todo lo que necesitan materialmente, pero más importante, enseñarles de Dios, ser testigos del amor de Dios, ¿verdad? Que los puedan arrastrar viéndolos a ustedes, no nada más hablándoles, porque de eso están enfadados. Y muchos jóvenes nos dicen, estoy harto de que me digan mi papá y mi mamá ve a misa, ¿verdad? Entonces lo tienen que ver, porque sabemos que las palabras tienen poder, pero no tanto como el testimonio, ¿verdad? Entonces, algo que quieran compartir o quedan nada más 5 minutos, podemos hacer otro comentario o concluir con algo que tengan. Abby. Yo sí quiero opinar, pues, sister. Como usted decía, las sanaciones, las heridas que traemos desde nuestra niñez, a veces las traemos y son esas cadenas que nosotros le transmitimos también a nuestros hijos, porque el patrón que nosotros recibimos de nuestros padres, nosotros se los inculcamos a nuestros hijos. ¿Y nuestros hijos qué van a hacer? Inculcárselo a los hijos de ellos. Entonces es importante reconocer pues la sanación, como usted dice,
qué es lo que nos afectó en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, podérselas entregar, porque el único sanador es nuestro Señor Jesús, y también es lo que nos va a liberar a nosotros para poder inculcarles a nuestros hijos el verdadero amor. Así es, muy hermoso. Gracias. Bien, a mí me llamó mucho la atención, como ahorita lo que está diciendo y lo que decía usted de poner todo ante el Santísimo. Sin rodillas no hay fruto. Sin rodillas, sin doblar rodillas no hay fruto. Y aquí nos muestra, me quedé con esto de los Reyes Magos. Ellos, que como nos los describen, eran personas muy importantes, ricos y todo. Aquí no nos dice la Biblia que ellos sacaron sus cojines para arrodillarse, para no ensuciarse. Entonces, ¿me entiendes? Perdón, entonces, si aquí no nos dice eso, no busquemos la comodidad. Usted mencionó eso también, de la comodidad. Entonces, otro punto que me llamó mucho la atención, y con este nos vamos, es eso, de que esa cita bíblica ya se ha compartido mucho. En esa cita bíblica hay mucho mensaje cada momento que la lee uno. Entonces, nunca excusarnos en eso, nunca decir, no, de aquí, eso ya no lo digo porque ya lo dijeron muchos. Tú lo vas a decir diferente. Quien sea, quien comparta, lo va a decir diferente. ¿Sister? Así es, así es. Cuando pensamos que ya no hay nada que decir de la palabra de Dios, pues nosotros somos los que estamos mal, ¿no? Como dije, nosotros somos los que a veces, muchas veces, ignoramos sencillamente muchas cosas y pensamos que ya lo creemos todo, nomás porque escuchamos una homilía o venimos a dar un tema, pues no. Y la humildad es muy importante, ¿verdad? Para seguir creciendo en la fe y para que Dios se nos revele, porque cuando pensamos que ya lo entendemos y ya lo podemos encerrar, pues estamos totalmente equivocados, ¿verdad? Pues les damos gracias a todos los que nos escuchan, a todos los patrocinadores, y la invitación siempre es la misma, ¿verdad? Nosotros podemos decir muy poquito, ustedes sigan su reflexión en su hogar y que Dios los bendiga y gracias por todo. Bendiciones para todos. Gracias, Abby, por habernos acompañado. Esperamos que nos visite más frecuentemente. Es un gusto siempre tenerla, Crucillo. Muchas gracias por tu servicio. Quería hacer reflexiones sobre el servicio que prestamos, que presta él aquí, pero ya en otra ocasión. Así como usted, que dedican su vida a Dios, él siendo un joven. 2 minutos podemos hacerlo. Okay. No, digo, porque usted mencionó de su decisión de ser religiosa. Él aquí está. ¿Qué le costaba estar bien a gustote allá en la casa y todo? Entonces, esa es la admiración de quien sirve al Señor. Así es, por eso digo que Cruz es también papá espiritual, ¿verdad? Porque está contribuyendo a el mensaje de este radio, que es nuevamente pues llegar a llevar el mensaje de Dios a las personas, ¿verdad? Que es que puedan nacer en la fe, que ser hijos espirituales, es lo que significa, ¿verdad? Amén. Traer a la gente a que crezca, que conozca y ame a Dios. Claro, otra vez, los frutos solo los da Dios, pero claro, exige generosidad. Entonces, gracias por tu entrega, gracias por tu tiempo, y Dios nunca se queda con nada, le damos poquito, mucho, y Él nos da, como dice el Evangelio, el 100 por 1. Amén. Y la vida eterna, ¿verdad? Eso es lo primordial. Gracias, Sister Susana, por su tiempo. Gracias, Abby. Gracias, Cruz. Y gracias especialmente a Dios y a ustedes que nos sintonizaron, que nos acompañaron en el transcurso de esta 2 horas. Y gracias también por el tiempo que nos dio nuestra hermana Sonia Villarreal desde Far, Texas. Les esperamos la próxima semana. Y no se les olvide, retiro de inicio la misión del Espíritu Santo, la Sagrada Familia, 4 y 5 de febrero, perdón. Ando atrasado, ya pasamos. Así es de que usted llámenos para información. Que Dios les cuide, les bendiga, les queremos mucho en el nombre del Señor.